7:51 de la mañana. Realmente este espacio tiene una gran agilidad para moverse de esta parte del mundo, cruzar el Atlántico, ir a cualquier rincón del planeta, y nos vamos a Italia con Víctor Rodríguez Cedeño, quien es abogado y diplomático, fue representante permanente alterno de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y fue presidente del Comité Ejecutivo de ACNUR. Bueno, recientemente compartimos la información de que la ONU elevó a 6.8 millones la estimación de los migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo. Por supuesto, conmueve que estas cifras no solamente sean tan abultadas, sino que mantengan su aumento. Víctor, ya está listo para el contacto. Buenos días desde Caracas. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias porque siempre estás dispuesto a atendernos. Víctor, tu lectura a esta nueva cifra que revela Naciones Unidas sobre la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, ya va cerca de los 7 millones, 6.8. En estos días, por cierto, Tomás Páez decía que esta cifra, el sociólogo radicado en Madrid, que se ha dedicado al estudio de este movimiento migrante, él decía que la cifra incluso pudiera estar por arriba. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo debemos leer esta variable? Bueno, yo lo que pienso es que efectivamente es muy preocupante el aumento de desplazados en el mundo. La movilidad humana ha aumentado enormemente, incluso se ha duplicado en los últimos 10 años, pero en el caso venezolano se ha duplicado en 3 años, en 2 años se ha duplicado. Hemos llegado, según la última cifra, a 8 millones, es decir, casi el 25% o más de la población venezolana. Y no solamente eso, no solamente son la movilidad hacia el exterior. Yo creo que es importante considerar los desplazamientos internos, porque muchos de los venezolanos que viven en el estado Bolívar, en el estado Apure, en el estado Amazonas, no salen del país, sino que se trasladan dentro del territorio y constituyen lo que se llama en derecho internacional los desplazados internos, que exigen también, requieren protección. Lo importante es que lo grave es que la situación ni en Venezuela ni en el mundo pareciera estuviera mejorando. Los conflictos siguen aumentando, siguen agravándose, en lo que es sumamente preocupante. Y por otra parte, preocupa también por qué los organismos internacionales no tienen la capacidad de respuesta para manejar estas situaciones. Y ahorita no lo estamos, bueno, Venezuela, acabamos creo que de superar a Siria en el número de desplazados, lo que es gravísimo, porque en Siria hay un conflicto armado más grave. Aquí hay una persecución y un estado de violencia tremendo, emergencia, como la llamamos, emergencia humanitaria compleja, lo que significa que no solamente se trata de violación de derechos humanos, de persecución, sino de necesidades, ausencia de falta de servicios públicos, de salud, de vivienda, de educación. O sea, todos estos problemas se han convertido en esta situación compleja que hace que los venezolanos se vayan. Y va a seguir aumentando, lamentablemente, mientras no se corrijan en Venezuela los problemas. Así como en el mundo han aumentado, se calcula que hay más de 130 millones de personas en este momento, aunque la ACNUR reconoce 100 o algo más o menos por esa cifra, pero 130, nosotros tenemos casi un 7-8% de los desplazados en el mundo, lo que significa que es muy grave. Y por supuesto que la solución está en la solución del país, o sea, de la crisis. Hay que superar la crisis, no sé cómo se superará, pero de los diálogos políticos tendrán que funcionar. Y bueno, tendrán que mejorar la situación para que la gente no siga yendo. O sea, hoy leí una noticia ayer o antier, 1.000 venezolanos diarios al día salen por distintas fronteras, incluso la que ya hemos comentado en otras oportunidades, la peligrosísima del Darién, que es algo espectacularmente grave, sobre todo porque es centro de narcotráfico y de muchas otras delincuencias, grupos de delincuentes transnacionales. O sea, es sumamente grave. De manera que el aumento va a seguir, lamentablemente, mientras no se den los correctivos en el país, mientras no se garantice a la gente que tiene acceso a la luz, al agua, a la vivienda, que no hay persecución, que no hay discriminación. Cuando se garantice eso, yo creo que la situación podría empezar a mejorar, pero por ahora me parece difícil. Víctor, quiero que por favor te mantengas allí conectado vía telefónica. Debemos hacer una pausa y en la próxima parte, así como haces el análisis sobre el origen
de la decisión de migrar, quiero que hablemos sobre las consecuencias de estas decisiones plasmadas en cifras tan abultadas en distintas partes del mundo. Porque yo te puedo tener mucho cariño, yo puedo ser muy solidario y te acojo en mi hogar coyunturalmente, pero en algún momento quizás yo te tenga que decir, mira Víctor, lamentablemente ya es insostenible que tú continúes en mi casa. Yo quisiera que al regreso hablemos sobre las consecuencias, los distintos entornos para los países receptivos. Oye, porque esto ha sido un tema tratado en la ONU, en la Unión Europea. Esto involucra una gran cantidad de dineros y va creciendo como una bola de nieve. Es un buen punto, ¿te parece, para la próxima parte? Perfecto. Preparo Bueno, y excelente. regreso, comentaremos ese punto. Excelente. Víctor Rodríguez Cedeño, abogado y diplomático, fue representante permanente alterno de Venezuela ante Naciones Unidas, fue presidente del Comité Ejecutivo de ACNUR, está en Italia, volveremos con él. De nuevo nos vamos a Biella, Italia, para seguir conversando con Víctor Rodríguez Cedeño, abogado y diplomático, fue representante permanente alterno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, expresidente del Comité Ejecutivo de ACNUR. Víctor, yo te preguntaba por las consecuencias para el país receptor de estas intensas olas migratorias, más allá de la buena voluntad, porque esto entraña también un asunto de financiamiento. ¿Qué representa esto para los países receptivos que también tienen sus problemas y que por muy solidarios que sean, les puede resultar muy fuerte la carga? Sí, efectivamente, yo creo que para los países receptores y para las sociedades de acogida, que no son el Estado mismo, representa un enorme problema. Por supuesto, el primero que sufre las consecuencias de la inmigración es el país de origen. O sea, Venezuela está sufriendo, en el caso nuestro, por los 8 millones de venezolanos que están saliendo del país. Pero eso genera un impacto en los países donde llegan. El Estado, se le crean problemas al Estado, desde los servicios públicos hasta problemas políticos entre los distintos, las distintas visiones políticas que consideran positiva o negativa la migración. Allí siempre hay un debate, pero también la sociedad de acogida a veces rechaza. Al principio puede ser solidario, como dice, pero después rechaza porque hay empleo, porque hay problemas de salud, porque hay problemas de escolaridad de los niños, etcétera. Hay una serie de elementos que van a hacer que esa sociedad de acogida los rechace. Incluso ha habido manifestaciones xenófobas terribles en algunos países de la región, pero en definitiva el impacto es fuerte. Por ejemplo, en Europa en este momento, de los 6 millones de ucranianos que han salido, al principio fueron recibidos de maravilla en todos los países fronterizos, en Hungría, en Polonia, en Austria. Vinieron ya hacia Italia, hacia el centro de Europa, y los recibieron muy bien. Sin embargo, ya ahora empiezan a quejarse porque son muchos, y eso, como dice, eso es un peso, es una carga, y se dice una carga incluso en el lenguaje del ACNUR. O sea, hay que compartir la carga porque para eso hay recursos inmensos. En el caso de Ucrania, por ejemplo, es increíble, eso ha costado billones de dólares para la Unión Europea de ayudar a los ucranianos que llegan a Europa. En el caso de Venezuela, lamentablemente los recursos han sido muy bajos, los recursos que se han dado. Mucho más se ha dado, 10 veces más incluso, me parece, a los emigrantes o desplazados sirios. A nosotros, no directamente, porque la gente nos preguntaba una vez, pero no es directamente es al Estado receptor que se le facilitan recursos. Incluso a Colombia, a Perú, a Chile, se le han dado recursos por la vía de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, por otras fuentes de financiamiento, para enfrentar todo esto, porque es un costo tremendo. Y países pequeños, por ejemplo, República Dominicana, recibir creo que son 25.000, 30.000 venezolanos. Aruba y Curazao, que son pequeños, que están al frente, tienen 20.000, 30.000 venezolanos. Eso crea un impacto tremendo, y por supuesto, lamentablemente, eso surge un rechazo, aunque como decimos serán muy solidarios, muy cariñosos, muy todo, pero a la larga o a la corta, a la mediana, lamentablemente todo esto se convierte en una carga. ¿Cómo integrarse en la sociedad? Ese es uno
de los puntos en que la OIM, el ACNUR, Naciones Unidas en general, trabaja cómo insertar a estas personas. Bueno, se han creado observatorios para ver cuáles son las tendencias de la gente que llega, cómo pueden insertarse en las fuentes de trabajo, en las escuelas, en las familias, pero no es fácil. No es fácil, sobre todo porque en este momento en la región, por ejemplo, no había esa experiencia sino en Centroamérica, cuando los desplazados de los años 80 por la dictadura de Somoza y el sandinismo al inicio se fueron cientos de miles también, pero esos cientos de miles causaron problemas en todo el resto hasta llegar a México, y después en México ya ahí se cerraba la frontera, claro, con los Estados Unidos y creaba muchos problemas. Claro. Lo mismo el de las dictaduras nuestras de la región en el sur, hicieron que decenas de miles, no cientos, pero sí decenas de miles llegaron. Fueron muchos aceptados, pero también fueron muchos rechazados. Y no solamente los que se movían por la violencia o las dictaduras, había poblaciones como las de Haití o las de las islas del Caribe, que venían a Venezuela y no eran, al principio eran aceptadas, pero después eran rechazadas porque tomaban empleo, porque eran, bueno, por muchas razones, lamentablemente se les rechazaba, y eso nos está pasando a nosotros en este momento en algunas partes. Bueno, Víctor, excelente análisis. ¿Cómo integrarse dentro de todas las aristas que has citado en medio de estos procesos? Un fuerte abrazo desde Caracas, desde América, que llegue a Italia y más allá, y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos. A ti, gracias a ti, Víctor Rodríguez Cedeño, abogado y diplomático, fue representante permanente alterno de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y fue presidente del Comité Ejecutivo del ACNUR. Al regreso tendremos a una gran artista musical, a dos grandes artistas.